hacer la grabación. Ok, bueno, muy buenas noches. Doctores, entonces vamos a hacer la preparación para las pruebas Saber Pro 2021 en el módulo de diagnóstico y terapéutica. ¿Listo? Importante que tengan en cuenta algunos conceptos de lo que vamos a mencionar acá sobre los grupos grandes de patologías orales y que con esta referencia pues ustedes puedan luego analizar alguna de las preguntas que les hacen referente a este tema y obviamente las puedan contestar de forma adecuada, ¿cierto? Entonces tenemos que los grupos más grandes de patologías orales son las infecciosas, les siguen los traumas en su orden de aparición o de consulta más bien, le siguen los quistes, siguen tumores benignos, le siguen los tumores malignos, las lesiones autoinmunes y las congénitas. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver cuáles son como las características de cada una de las lesiones infecciosas para usted poder determinar que está frente a una lesión bacteriana, porque le pueden poner un caso clínico para definir un diagnóstico y con las características que tienen acá, ustedes pueden definir que efectivamente están frente a algún tipo de lesión bacteriana, viral, micótica o parasitaria. Las bacterianas entonces tienen unas características específicas y es que duelen, ¿cierto? Si usted palpa la zona, tiene algo de calor, hay rubor, hay edema, obviamente, hay proceso inflamatorio y hay pérdida de la función. El paciente por lo general le va a decir que lleva horas o algún 1 o 2 días máximo de evolución. Es difícil que el paciente con una infección bacteriana se demore mucho en consultar. La única de pronto la caries, ¿cierto? Porque el paciente se ve el puntico negro, pero hasta que no le duele, pues no consulta. Pero de resto, en las infecciones bacterianas tipo absceso, por ejemplo, son infecciones o son diagnósticos que son de días de evolución. Entonces, paciente que presenta lesión con dolor, calor, rubor, edema, pérdida de la función o que lleva varios días sin comer, pues es una característica de que está frente a una lesión tipo absceso. Las virales tienen unas características específicas y es que son vesículas, tienen o generan cefalea, es una de los signos de este tipo de lesiones, dan fiebre, ¿sí? Y son días de evolución. En este sí el paciente le puede decir a usted, no, es que llevo 2 días, 3 días, 4 días, ¿cierto? O el bebé lleva 3 días sin comer, manifiesta que le duele mucho la cabeza o tiene fiebre y no recibe el tetero, ¿cierto? Si son bebés, por ejemplo, de meses de vida, que no hablan, ¿cierto? Que no van a decir me duele tal cosa, no reciben el tetero, pues obviamente eso es pérdida también de la función. Y el hecho de que tenga fiebre y manifestación de las lesiones a nivel de cavidad oral tipo vesículas, pues usted pensará que está frente a una infección viral. Las micóticas, en cambio, son placas blancas que desprenden al raspado, dejan una superficie sangrante, ¿listo? Son áreas eritematosas también cuando son, por ejemplo, las que tienen relación con prótesis totales, ¿cierto? Son áreas eritematosas que tienen cambio de sabor en las comidas, generan cambio de sabor. El paciente le dice es que yo siento, o usted le pregunta, ¿cierto? Si el paciente no lo manifiesta, usted le pregunta si tiene cambio en el sabor de las comidas. Las infecciones micóticas son años o meses de evolución, ¿listo? Miren la diferencia en lo que les pueden preguntar, ¿cierto? Un paciente con un día de evolución o con 2 o 3 días de evolución o con meses de evolución. ¿Listo? Usted pensará entonces ante infecciones bacterianas, virales o micóticas, perdón. Ay, Dios. O micóticas y las últimas infecciones que son las parasitarias, pues obviamente usted verá el parásito o se ve en el momento de la biopsia o en el momento de la palpación, se siente el parásito. El segundo grupo de patologías que se presenta en cavidad oral son los traumas. El segundo motivo de consulta en odontología son los traumas. Entonces, ¿qué le va a decir el paciente o cómo van a referenciarle el caso clínico? Un paciente que tuvo una caída o que se cayó de su propia altura o padeció un golpe en el colegio al jugar en bicicleta o un accidente automovilístico o un trauma autoinfligido. ¿Listo? Porque el paciente se muerde, digamos, y usted observa las lesiones
en áreas que son específicas del mismo trauma, ¿cierto? O sea, usted no va a decir que un paciente tiene un trauma autoinfligido si es una úlcera en el paladar, pues difícilmente el paciente se muerde allá, a no ser que es que se haga con algo, ¿cierto? Que se autoinflija el trauma con algún tipo de elemento. El tiempo de evolución en traumas son minutos, horas o días. El paciente no espera meses de evolución, ¿cierto? En un trauma el paciente consulta de forma inmediata. Los quistes, las características es que tienen aumento de volumen, un crecimiento lento, el tiempo de evolución puede ser meses, años, son indoloros en algunos de los casos o dependiendo del área que esté involucrando, pues puede presentar algún tipo de manifestación de sintomatología. Anestesia en la zona del quiste en caso de que presionen un nervio o que esté cerca de un área de un nervio anatómico que involucre el área de la lesión. Hay cambio en la posición de los dientes por el crecimiento, entonces el paciente refiere en el caso clínico, por ejemplo, que el paciente manifiesta que sus dientes han cambiado de posición, pues es una lesión que ha ido creciendo lentamente, meses de evolución, años de evolución y ha generado ese movimiento de los dientes. ¿Qué hace el odontólogo en ese caso? Toma una Bacaf, ¿cierto? La Bacaf y obtiene líquido, usted está frente a una lesión tipo quiste, ¿listo? Los tumores benignos también tienen un aumento de volumen, un crecimiento lento, anestesia en la zona del quiste, no del tumor, ¿cierto? Aquí es del tumor, cambio en la posición de los dientes, o sea, es muy parecido, es exactamente igual al quiste, la diferencia es esta, en la Bacaf no se obtiene nada, usted mete la aguja, aspira y el émbolo se le retrae, no le sale absolutamente nada, le queda de pronto algo de células en la aguja, y eso es lo que usted manda a patología, pero normalmente cuando usted aspira no se le llena la jeringa con nada, ¿listo? Luego siguen los tumores malignos. Características de los tumores malignos, pues es una úlcera que no cicatriza después de 2 semanas, a pesar de que usted ya le hizo un tratamiento, le quitó, digamos, una zona de trauma, o le mandó el fitostimuline, o verificó que, o retiró una prótesis mal adaptada, etcétera, pero la úlcera persiste. Entonces pasan 2 semanas, que es el tiempo normal de cicatrización de su tejido, de su epitelio, y no cicatriza, usted ya tiene que empezar a pensar que está ya a este nivel, ¿cierto? En el quinto motivo de consulta de las patologías orales. Una masa de crecimiento rápido, horas o días de evolución, pueden haber hasta semanas de evolución, ¿listo? Adenopatías a nivel de cuello, o sea, el paciente va a manifestar algún tipo de lesión a nivel de cuello, es que doctor, es que siento una masa, siento algo en el cuello, o en el caso clínico que le referencien, cuando ya le digan que tiene adenopatías, se va usted por 2 tipos de lesiones, o es una infección viral o es un tumor maligno, ¿listo? Cualquiera de las dos le dan adenopatías en cuello, ¿listo? Síntomas B, solamente para linfomas. Cuando el paciente tiene un diagnóstico de un linfoma, presenta fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Las 3. No es que, es que sudé anoche, entonces tengo un linfoma, no. Cuando presenta las 3, se llama síntomas B, ¿listo? Fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Entonces, un paciente que refiera a esas 3 cosas, usted tiene que empezar a pensar que está en el nivel 5 de las patologías, o sea, está frente a un tumor maligno, ¿listo? Presenta factores de riesgo, pregúntele al paciente si fuma, si toma alcohol, si tiene contacto con BPH, relaciones sexuales, cómo las tiene, si no tiene una pareja constante, etc. Factores de trauma crónico, por ejemplo. Y si fuma, pregúntele cómo fuma, ¿cierto? Y obviamente qué fuma, porque ya saben pues que en este momento tenemos fumadores invertidos, la marihuana, todas estas cosas. Entonces, si les presentan un caso clínico en el examen donde haya factores de riesgo de este tipo, usted se va hacia el quinto grupo de patologías, tumores, perdón, tumores malignos. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el siguiente punto o las siguientes patologías que son más de consulta en odontología? Las lesiones autoinmunes. Y ahí usted pondrá de primera las aftas, ¿cierto? Que igual ya vamos a ver algunos casos, pero por lo general las lesiones autoinmunes son esto, son unas úlceras
de halo eritematoso, de fondo amarillento, y dependiendo del diagnóstico van a tener su posición o se van a ubicar en algunas partes. Recuerden que las estomatitis aftosas recurrentes solamente se presentan en encía libre, o sea, en encía que no tenga cercanía a hueso. Si es una úlcera que está presente a nivel del reborde alveolar, no es una estomatitis aftosa recurrente, ¿listo? Las aftas solamente tienen su aparición en mucosa oral libre, o sea, que no tenga contacto con hueso. Lesiones tipo úlcera a repetición son características de lesiones autoinmunes, líquen plano, pénfigo, estomatitis aftosa recurrente. Si no tiene estas condiciones, pues estamos frente a otro tipo de lesión. Estrés, también les pueden poner un caso clínico que les referencien estrés o cambios hormonales, ¿listo? Las úlceras por lo general tienen placas eritematosas con punteados blanquecinos y producción de saliva, me refiero a las lesiones autoinmunes tipo, por ejemplo, síndrome de Sjögren, ¿listo? Que hay una disminución en la producción y en la calidad de la saliva. Entonces, hasta ahí vamos en las 6 grupos iniciales, como grandes, pues digámoslo así, de patologías. Las congénitas. Entonces tenemos el síndromes y digamos la más común de todas, que es labio y paladar hendido. Y las alergias son lesiones o son los grupos de patologías muy poco frecuentes, o sea, por eso se las pongo de últimas, pero las características es que son de minutos de evolución y hay un desencadenante. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos al final. Este cuadro que les pongo acá, tómele un pantallazo y veámoslo aquí un poco desglosado para que lo tengan presente. Las úlceras, estos son todos los diagnósticos de lesiones tipo úlcera que se pueden presentar en cavidad oral, ¿cierto? O sea, ya pasamos los grupos grandes de patologías. Ahora les estoy haciendo un resumen de cuáles son los diagnósticos más frecuentes en úlceras. Tiene 2 grupos, agudas y crónicas. Las agudas son las que se generan por trauma, ¿cierto? Que son las de automutilación, por ejemplo, en los niños que se muerden por estrés, estamos viendo mucho ese tipo de pacientes. Por cepillado brusco del paciente, por estado psicoemocional de ansiedad. Ay, Dios. Infecciones, que son agudas también, ¿cierto? Que dan manifestación tipo úlcera. Gingivoestomatitis herpética en paciente pediátrico, herpes, gingivoestomatitis estreptocóxica, gingivitis necrotizante, lesiones por virus Coxsackie, herpangina y obviamente tenemos que meter COVID-19. ¿Listo? En agudas también tengo lesiones reactivas, eritema multiforme, entonces aquí le dirá, por ejemplo, que el paciente tuvo contacto con un medicamento nuevo o le cambiaron un medicamento o fue la primera vez que le di acetaminofén, ¿listo? Síndrome de Steven Johnson y necrólisis epidérmica tóxica son lesiones ya muy complejas que no son de consulta en odontología general, pero igual pues para que la tengan ahí presente. Por medicamentos, pues será la mucositis. Recuerdan cuando hablamos de las complicaciones orales en pacientes con compromiso o en tratamiento de cáncer, estaba la mucositis, cialometaplasia necrotizante, peeling de la mucosa oral, quemadura por AINES y por medicamentos tipo metotrexate. Recuerden que el metotrexate, siempre que tengan un paciente de artritis, a manera de información, tiene que ir con ácido fólico. A veces el paciente no le pone cuidado al ácido fólico, solamente se toma el metotrexate. Entonces termina con úlceras bilaterales, por lo general en bordes laterales de lengua. Ahora en crónicas tiene estomatitis aftosa recurrente, ¿listo? Que es el paciente que le da y le dan úlceras cada mes, cada vez que está con el periodo, cada vez que tenga un episodio de estrés. Por lo general son las causas de las estomatitis aftosas. Por trauma crónico, o sea, el paciente que tiene una ortodoncia o que se muerde todo el tiempo, ¿listo? Queilitis ulcerada, hiperkeratosis friccional, sobre todo en el paciente que se cepilla muy fuerte, ¿cierto? El hecho de lastimar tanto o tan crónicamente la encía, pues va a generar un engrosamiento, entonces se va a ver un poco más blanca. Úlcera de Riga-Fede, que es la úlcera, la úlcera eosinofílica o tuxe, el morcicato bucal.
En neoplasias, pues tenemos el carcinoma escamocelular y hay unas leucoplasias, perdón, leucemias, que también dan a nivel de cavidad oral como úlceras crónicas, ¿listo? En infecciones, paracoccidioidomicosis, sífilis, citomegalovirus, tuberculosis y infecciones por Helicobacter pylori. Todas estas dan lesiones tipo úlcera de tipo crónico a nivel de cavidad oral. Y las autoinmunes, vuelvo y se las pongo acá, pénfigo vulgar, pénfigo paraneoplásico y líquen. ¿Listo? Bueno, este otro cuadro que ya lo tenían ustedes por allá de patología, recuerdan que vimos los quistes epiteliales, los quistes no epiteliales, están en este cuadro los más comunes. Y les voy a mostrar algunas imágenes de los que son más comunes, es la misma clase que vimos la vez pasada, solamente les voy a mostrar pues como para que lo tengan presente y lo recuerden, pero si le toman un pantallacito a esto, se acuerdan de su taller de quistes que lo hicimos cuando estábamos en patología. Recuerden que lo hicimos así, ¿cierto? Que lo marcamos. ¿Por qué les pongo este? Porque muchas de las preguntas de patología son quistes. La mayoría de las preguntas de patología son quistes y lo digo porque yo participé en la formulación de preguntas para el exámenes Saber Pro. Entonces, ¿qué es importante que le den un repasito a esto? Denle una miradita a la localización, ¿listo? Lesiones a nivel de ángulo mandibular, lesiones a nivel de, digamos, en el cuerpo mandibular, o una lesión que está entre dos dientes, ¿listo? O una lesión que está en un diente que está próximo a erupcionar, o una lesión apical que está en un diente con caries, ¿cierto? Que tiene un antecedente de caries o ya tiene el tratamiento endodóntico. O el paciente que no, ya le hicieron la exodoncia y persiste la lesión. Entonces recuerdan que cada uno tiene una característica, ¿listo? Entonces le dan un repasito a esto porque la mayoría de las preguntas, vuelvo y lo repito, tienen que ver con estas lesiones tipo quiste. Los quistes igual no epiteliales, ¿cierto? Que tienen que ver con el quiste óseo solitario, el óseo aneurismático. Recuerden la cavidad de Staffne, que no es una patología, sino que es una cavidad que queda marcada por el depósito de la glándula salivar submaxilar, quedan unos restos en el hueso y se queda como la cavidad ahí y eso es lo que se ve en la radiografía. No se considera pues una lesión patológica. En tumores, el ameloblastoma siempre salen las preguntas y siempre les ponen una pregunta que dice que una lesión tipo tumor a nivel de ángulo mandibular que da unas características de pompas de jabón. Entonces usted le pone ameloblastoma, ¿listo? Tumor odontogénico adenomatoide, tumor odontogénico primordio, estos son los más comunes, los que están subrayados en negrilla. Y están en el mismo documento que habíamos hecho en patología, entonces se los recuerdo y recuerde muy bien la localización. Los odontomas compuestos siempre están en áreas de zonas anteriores o máximo en premolares. La displasia fibrosa siempre será en maxilar superior. El mixoma siempre está relacionado en la parte posterior, en áreas de un diente que está próximo a erupcionar o que está pendiente de erupcionar. El tumor odontogénico primordio, que este es nuevo, listo, este tumor es nuevo, de pronto por ahí alguien le dio por preguntar por este tumor, es un tumor completamente radiolúcido, ahorita les muestro uno. El ameloblastoma, que siempre sale a nivel de ángulo mandibular, que hace pompas de jabón, bueno, eso pues casi que es característica de esa pregunta. Papilomas, ¿cierto? Tumores de cavidad oral, los papilomas, los fibromas, tumor de células granulares. Por lo general, preguntas muy comunes en papilomas y en fibromas son las que más vemos en esas preguntas. Y los tumores reactivos, granuloma piógeno, granuloma central de células gigantes, periférico de células gigantes. Entonces, vamos un poquito como a la clínica. Siempre les ponen preguntas donde les meten, digamos, la parte del paciente con compromiso sistémico. Entonces les dicen, paciente que tiene compromiso sistémico, digamos, una lesión cardiovascular y está con rivaroxaban o está en proceso de anticoagulación o en tratamiento de anticoagulación. ¿Cuál es entonces
complicación que usted esperaría que va a tener en ese paciente, si usted le va a hacer una exodoncia. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? ¿Qué complicación podrían tener? La formación del Hemorragia. Hemorragia, ¿sí? Fácil, ¿sí? Estos exámenes son muy fáciles. ¿Por qué hemorragia? Y acuérdense de esta foto que se las presenté a algunos de ustedes en la clase de cirugía 2. Cuando usted somete algún tipo de procedimiento a un paciente que está en tratamiento con algún tipo de anticoagulante, hace algún tipo de procedimiento, el riesgo que usted puede tener es hemorragia. No es una alveolitis, no es otro tipo de complicación, no es una infección, ¿cierto? La complicación que usted puede pensar es en una hemorragia. ¿Cómo hace usted para evitarla? Pues antes de hacer algún procedimiento en el paciente, usted tiene que mandar su cuadro hemático y sus tiempos de coagulación para mirar cómo está el paciente. Si está por fuera de esos rangos, pues se va con ácido tranexámico previamente con el paciente. O remite a su paciente al médico general y solicita la interconsulta y verifica la condición del paciente si tiene sus dudas, pero si no, se sabe que un medicamento de tipo anticoagulación no se suspende, ¿cierto? No suspendemos los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque es más el riesgo de que ese paciente haga un coágulo y genere un infarto que el riesgo que genera el manejar una hemorragia de estas. ¿Listo? Se le dio la hemorragia. Haga su presión, lave, ¿cierto? Lave muy bien, haga presión y ponga suturas si se requiere. Aquí fue por una profilaxis, ponga suturas y listo, ¿cierto? O sea, el paciente igual le va a hacer hemostasia, el paciente no le va a sangrar todo el tiempo, maneje la hemorragia. Entonces, no estamos diciendo que es que el paciente no se le va a complicar, claro, se le puede complicar porque es que el paciente está anticoagulado, pero usted tiene que saber manejarlo, ¿cierto? Tiene que saber atender una consulta de eso. Entonces, complicación que usted esperaría con un paciente de estos, hemorragia, ¿cierto? El paciente no se le va a infectar, no va a ser otra complicación. La complicación es hemorragia, ¿listo? Pacientes con compromiso sistémico que de pronto les preguntan también referente a cuál es su acción en ese paciente de compromiso sistémico, ¿cierto? Paciente con artritis, por ejemplo. Paciente que está con artritis y consulta adolescente, tiene 12 años de edad, y es un paciente que en la clínica tiene un tratamiento de ortodoncia y miren toda esta acumulación de biofilm en toda la cavidad oral. ¿Cierto? ¿Cuál es su intervención en este paciente? ¿Cierto? Si es educación, mire la educación que le doy al paciente, ¿cierto? Mírelo acá. Y no sé, les voy a poner el video, me dicen si se escucha, por favor. Hay un medicamento que es el que te están formulando, que es el metotrexate. ¿Sí se escucha? Sí, doctora. Bueno, les voy a dejar correr el video, dura un par de minutos. Hay un medicamento que es el que te están formulando, que es el metotrexate. Bueno, sobre este medicamento ya vamos a hablar ahorita porque tienes otra cosa más importante que eso. A nivel de cavidad oral, cuando te ponen la ortodoncia, por lo general hay acumulación de placa alrededor de los dientes, favorecido por estos brackets, ¿cierto? Que igual pues hacen parte de tu tratamiento. Cuando tú te haces la higiene oral normal, si no tuvieras los brackets, te pasaría cera, te irías con el cepillo y simplemente barres y no tiene pues problema, ¿cierto? Pero cuando estás con estos brackets hay además un problema y es que esto ayuda a acumular aún un poco más esa placa y es más difícil de remover, ¿listo? Tienes una falla grande en la parte de higiene, en esta parte entre los dientes, ¿sí? Sobre todo en los dientes de abajo. No tanto es porque tú no lo hagas bien, sino porque la saliva sale exactamente en ese punto, por detrás, debajo de la lengua, ese es el punto exacto por donde sale la saliva. Entonces, como la saliva en los pacientes con artritis tienen más calcio y tienen más fosfatos, tu saliva tiende más a generar esos cálculos. Y al generar esos cálculos, esta encía no es capaz de defenderse
Y lo que hace la encía, te lo voy a dibujar acá, lo que hace la encía es inflamarse. Y se inflama, y se inflama. Ah, la encía también se inflama. La encía se inflama, exacto. Y cuando tú te pasas, digamos, el cepillo o cuando te haces con la seda, esto empieza a sangrar. Esto es gingivitis, que es el diagnóstico. Gingivitis, que es la inflamación de las encías. ¿Listo? Ahí está bien, Margarita. Entonces, ¿qué hacemos en pacientes con compromiso sistémico? Educación, pero la educación no es coger el macromodelo y coger un cepillo gigante y explicarle cómo se cepilla, no, la educación es esto es lo que tenemos que decirle al paciente, explicarle a un paciente de 12 años por qué se tiene que cepillar los dientes, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de su problema? ¿Qué puede pasar a futuro, ¿cierto? Si yo sigo progresando con esta enfermedad periodontal, ¿a dónde va a llegar, ¿cierto? A esa periodontitis que en ese momento no la tiene, pero que a la final todas esas bacterias que tiene acá se van por vía sanguínea y van a terminar haciendo daño a nivel de órganos y muy importantes en su sistema. Y a la final, ¿qué explicación le tengo que dar de cuáles son los elementos adecuados de higiene oral que tiene que utilizar el paciente? Entonces, ¿qué les preguntan en esos exámenes? No les van a decir nada de esto, o sea, no les van a preguntar ni ácido fólico, ni metotrexate, no, pero sí les van a decir que cuál es su actuar frente a un paciente con un compromiso sistémico, ¿cierto? Que tiene artritis o que tiene alguna enfermedad, obviamente se van hacia educación, ¿cierto? O sea, toda la parte de educación. Los pacientes, además en compromiso sistémico, tipo, o como esta paciente, por ejemplo, que toma alendronato, ¿cierto? Que está con una osteonecrosis ya a nivel de un alvéolo que le hicieron una exodoncia, un empírico, y consulta por una lesión que ya está muy avanzada, ya tiene una fístula, está drenando material purulento, ya están en unas osteonecrosis grado 3 y pues que ya requiere un tratamiento. En este tipo de pacientes, recuerden siempre, si en caso de que les llegaran a preguntar sobre el manejo de estos pacientes, recuerden que siempre nos vamos, perdón, me adelanto aquí un poquito, nos vamos con ordenarle al paciente hidroxivitamina D25, o sea, cómo está el nivel de hidroxivitamina, paratormona y creo que no lo tengo acá, no me salió, o creo que lo tengo por acá arriba, no. Y el CTX, ¿listo? Ya todos me han escuchado hablar pues como sobre el tema. Ordenar esos 3 exámenes, hidroxivitamina D25, paratormona y CTX. Con esos resultados, si están adecuados, pues usted entra a cirugía, ¿cierto? Le hace la resección de toda esa zona que está necrótica. Y nosotros, esto sí es pues simplemente como para explicarles del tema, estamos poniendo en conjunto con el doctor Manuel Loaiza, ponemos óvulos de fitoestimuline aquí en la zona que queda, ¿cierto? Aquí le hicimos exoncia también, le pusimos fitoestimuline en óvulos, mírelo acá, eso se macera y se llena toda esa cavidad que acabamos de curetear para que esto disminuya el proceso inflamatorio y genere o ayude al proceso de cicatrización del tejido blando. Si el tejido blando cicatriza, el hueso cicatriza. El fitoestimuline no es para que cicatrice el hueso. El fitoestimuline es para que el tejido blando que vamos a suturar cierre perfectamente, y si el tejido blando está cerrado, el hueso cicatriza perfectamente. ¿Listo? Entonces, en pacientes con compromiso sistémico, si les llegan a preguntar al respecto, sobre todo en esta parte pues, de osteonecrosis, recuerden siempre que tienen que ir con exámenes previos, CTX con paratormona, hidroxivitamina D25 y el manejo quirúrgico. Obviamente no les van a decir si con fitoestimuline, porque eso no es un manejo generalizado. Eso es una técnica que hacemos nosotros, pero sí quirúrgico, ¿cierto? O sea, el manejo es cirugía en pacientes con osteonecrosis. Y obviamente manejo multidisciplinario. Si ustedes ven aquí, la paciente tiene unos cálculos grandes y no nos interesa solamente cicatrizar el tejido blando. Mire el hueso como va de hermoso, ¿cierto? O sea, sí, está cicatrizando muy lindo, pero ¿y esto? Esto es un foco también para el paciente, o sea, que son pacientes que tienen que ir también con
manejo multidisciplinario con periodoncia. Mire cómo lo tenemos aquí ya de bonita, ¿cierto? La paciente súper limpia y ya con su proceso de cicatrización perfecto. Pacientes diabéticos. ¿Cuándo atendemos un paciente diabético? ¿En qué momento lo atendemos? ¿En la mañana, al mediodía o en la noche? En la La mañana. mañana. Exactamente, en la mañana, ¿listo? Y atendemos los pacientes diabéticos, porque de pronto les ponen ahí de referencia, no, o no se atiende, ¿cierto? Y no faltará el que le ponga no se atiende, no. Ustedes, estudiantes de la UAM, atienden pacientes con compromiso sistémico porque saben hacerlo, porque saben qué exámenes de laboratorio tienen que mandar, porque saben cuál es saben interpretar un cuadro hemático. Un paciente diabético que tiene una enfermedad periodontal como esta es un agravante de su diabetes, ¿cierto? Que si usted sabe que ese paciente le hace antes de su examen, antes de su cirugía, ay Dios, antes de su cirugía, le hace una hemoglobina glicosilada y debe estar en 6, ¿cierto? 6, 6,5 para usted poder operar. No lo puede operar si tiene 7, 7,5. Es que tiene 6,8, no lo opere. ¿Cierto? Si la literatura le dice hasta una hemoglobina glicosilada de 6,5, opérelo hasta ahí, ¿listo? Y lo atendemos. Estos son pacientes de la universidad, de la clínica, porque ustedes tienen que aprender a manejar paciente con compromiso sistémico. Y le aseguro que ustedes, con todo lo que nos han escuchado durante 2 años que estamos juntos desde patología, pues estoy segura que tienen los argumentos para atender a un paciente con compromiso sistémico, que saben mandar el cuadro hemático, que saben interpretarlo y que obviamente les da la seguridad de atender a un paciente y hacer todas las exodoncias y el manejo de ese tejido blando de forma adecuada para que ese paciente cicatrice perfecto. Bueno, infecciones. Las infecciones que les pueden preguntar no solamente son bacterianas, que son las más comunes, también les van a preguntar fúngicas. Este diagnóstico, aunque es raro, se está viendo mucho ahora en pacientes COVID-19 o que se han recuperado de COVID-19. Es la mucormicosis, ¿listo? Pacientes, sobre todo que son inmunosuprimidos, ¿cierto? Y esos son los pacientes que vienen en tratamiento de COVID-19 porque usan muchos esteroides y generan lesiones tipo masa de varios meses de evolución grandes, ¿cierto? Mire que son lesiones muy grandes, es más, compromete hasta la zona del paladar y si le tomáramos un examen radiográfico al paciente, pues va a haber compromiso a nivel de senos paranasales, ¿listo? Estos pacientes por lo general son inmunosuprimidos, tienen alguna enfermedad reumatológica, son malnutridos, pueden tener alguna relación con alguna neoplasia maligna, aunque no todos, y obviamente algún tipo de acidosis metabólica. Esto les tiene que llamar la atención porque esta infección se presenta en pacientes, mírelo acá, diabéticos. Entonces, usted con un paciente con mucormicosis tiene que ordenar cuadro hemático completo, pero mire dónde va a tener el cambio en la hemoglobina glicosilada, 9,7, cuando lo normal es menos de 6, no diabético, menos de 6. Hasta 7, diabético controlado, por eso les pongo 6,5 para poderlo operar. Pero en este paciente con infección fúngica tipo mucormicosis, mírelo aquí, mucormicosis, son pacientes inmunosuprimidos y lo estamos viendo en pacientes que están recuperados de COVID-19, entonces de pronto les puede salir ese diagnóstico en el examen, ¿listo? Procesos infecciosos, miren las características de la infección por bacterias, dolor, calor, rubor, edema, pérdida de la función. Aquí pues la paciente no es capaz de masticar o no es capaz de tragar o le duele o etcétera, ¿listo? Pero son características, lesiones características infecciosas, bacterianas. Mire las fúngicas. Las fúngicas por cándida, su cándida normal, la única que les enseñan o que se aprenden más fácilmente es la candidiasis. Estos dedos son los dedos de la mamá de la paciente. Miren acá. Lesiones que si usted intenta remover, remueven, ¿sí? Perfectamente y dejan una superficie sangrante. ¿Cómo diferencia usted si le están hablando de una leucoplasia
o si le están hablando de una candidiasis, porque remueven al raspado. Las candidiasis remueven el raspado y dejan una superficie sangrante. ¿Listo? Remueven el raspado. Si yo trato de eliminar esto, esto remueve el raspado. Antecedentes de estos pacientes: tuvieron un tratamiento hospitalario, tuvieron un tratamiento con medicamentos tipo esteroides, paciente con asma, ¿listo? Todos esos pacientes que tienen esteroides previos pueden generar candidiasis, ¿listo? Mírenlo acá. Pacientes ya con compromiso sistémico, tipo esta paciente tenía una leucemia linfoide aguda en tratamiento de quimioterapia, se bajan todas sus células de defensa y pues lo primero que manifiesta en cavidad oral es una infección por cándida, que es una infección que es, ay, se me fue la palabra, recuérdeme, que es, ay, bueno, ya me acuerdo. Infecciones virales siempre son con vesículas, ¿sí? Siempre son con vesículas. Las vesículas, por lo general, en una gingivoestomatitis estreptocóxica, son pacientes chiquitos, ¿cierto? Pacientes de prima infección, 4 años, recuerdan que son, ya me acordé, oportunistas, infecciones oportunistas, o sea, que esperan que usted esté bajo en sus defensas para poder manifestarse, la cándida, ¿sí? Oportunista. Infecciones virales, gingivoestomatitis estreptocóxica, por lo general, paciente pediátrico, primo infección, o sea, la primera vez que tiene contacto con el virus herpes, fiebre, cefalea, ¿cierto? Infecciones virales, ¿listo? Diferente de esto, infección por VPH, virus de papiloma humano. Miren las lesiones, unas lesiones exofíticas en forma de coliflor. Eso es lo que dice la literatura y eso es lo que, si les van a preguntar sobre el tema, así se los van a referenciar. Una superficie en coliflor, forma de coliflor con áreas vegetantes o puede ser exofítica también que se los manifieste. ¿Listo? Mírenlo acá. Lesiones en coliflor, todo esto aquí es como si tuviera una coliflor ya puesta en el paladar, listo, en la zona de paladar blando. Mírenlo acá. Superficie en coliflor o con áreas vegetantes, ¿cierto? Que son como exofíticas en la zona de la mucosa. Todo eso es, estas anteriores pues son papilomas. Esta es una actinomicosis. No creo que las pregunten porque esta es en realidad muy rara, entonces la voy a pasar. Este cuadrito ya lo tienen ustedes, lo han visto en varias oportunidades. Los antibióticos que se manejan en las infecciones bacterianas. Por lo general que les preguntan sobre amoxicilina, ¿cierto? Y en enfermedad periodontal les preguntan cuál es la combinación entre los dos. Amoxicilina siempre va, amoxicilina con metronidazol. No se confundan con la amoxicilina con clavulánico. Recuerden que la amoxicilina con clavulánico es muy específica en lesiones infecciosas bacterianas que tengan anaerobios. Es más específica para enfermedad periodontal la combinación de amoxicilina con metronidazol. Esa es la que funciona en enfermedad periodontal. Todo lo que les digan que tenga que ver con enfermedad periodontal se van hacia amoxicilina con metronidazol. ¿Listo? Manejo hospitalario, perdón, cefalosporinas, manejo hospitalario amoxicilina, perdón, penicilina cristalina, listo, y manejos ambulatorios ya de otro tipo de infecciones, amoxicilina y puede ser también con ácido clavulánico. Traumas, pues fácil, ¿cierto? El trauma siempre será, me caí, me golpeé, caí en la bicicleta. Características, sobre todo a nivel de áreas mandibulares, pérdida de la función, dolor en la zona, escalones, ¿cierto? O pérdida de la pérdida del arco oclusal, ¿cierto? O sea, se pierde completamente, movilidad de los segmentos y obviamente pérdida de la función, dolor, siempre habrá dolor. ¿Qué exámenes ordena? Por lo general, la primera opción pues van a ser panorámicas, pero si les dan la opción de la tomografía, pues obviamente se van con tomografía, más si es en múltiples áreas que tenga el paciente el trauma, ¿listo? Cuando son traumas, digamos, por accidente automovilístico, no es la elección una radiografía panorámica, tiene que irse con tomografía, ¿listo? Porque en la tomografía en un solo examen le sale todo.
Que si les preguntan, digamos, manejo del odontólogo general en una fractura mandibular, una férula circular, ¿sí? O una férula de Risdon, o una férula de Ivy, cualquiera de las tres, ¿listo? Pero siempre ferulizar. ¿Para qué o cuál es el objetivo de ferulizar? Estabilizar la fractura, ¿sí? Eso es lo que necesita. Entonces, si les preguntan de trauma, pues en el manejo será estabilizar, eso es lo más importante. Estabilice, ordene antibióticos y haga la remisión al cirujano maxilofacial para que ya le haga su manejo definitivo. Pero no creo que les pregunten sobre placas de titanio, ni cuántos tornillos, ni dónde lo pone, no. A ustedes les van a preguntar es cuál es su manejo inicial. Tiene que hacer estabilización de la zona de la fractura. ¿Listo? Férulas circulares. En heridas de tejidos blandos, pues obviamente lavar, ¿cierto? Siempre primero lava, luego hace la sutura. Si son puntos internos, va con sutura reabsorbible. Si son puntos externos, pues obviamente seguirá con la sutura reabsorbible con el Vicryl, con puntos siempre sueltos, ¿cierto? Con puntos interrumpidos para poder facilitar el drenaje o el trauma, el edema más bien del área. ¿Listo? Heridas en lengua, cuando son transfixiantes las suturamos, cuando son de un solo centímetro y son solamente en el dorso, no se suturan. Estas heridas se dejan sin sutura y ellas cicatrizan por segunda intención, solamente le formula un cicatrizante, que no les van a preguntar por el fitoestimuline, pero sí les van a, de pronto les hablan o les preguntan sobre el manejo inicial, una herida en dorso de lengua. No se sutura, se deja que cicatrice por segunda intención y ya usted sabe que le formula fitoestimulina. En un trauma más severo como este, donde ya hay trauma dentoalveolar, que son los peores traumas de todos para manejar, es muy complejo, y tenga una línea aquí de fractura en un diente, busque este fragmento en el tejido blando. ¿Listo? Búsquelo, mírelo acá. ¿Sí? Entonces usted empieza a suturar esto sin lavar y no se dio cuenta que al tocar o al palpar tiene el pedazo de diente dentro del tejido blando. Entonces siempre antes de lavar, esto es más por enseñarles pues en este momento, al lavar, palpen las zonas de la herida y verifiquen. Aquí porque me encontré el diente, pero pudo haber sido un pedazo de palito, una piedra, tierra o algo que me va a infectar la herida. Listo, aquí pues porque era el pedazo de diente y este lo utilizamos para el manejo inicial del trauma de este paciente. Y cicatriza súper bien, ¿listo? Bueno, ¿qué otras lesiones por trauma? Estas bulas, ¿sí? Idiopáticas son, no creo que les van a preguntar de eso, entonces pues las voy a pasar, pero simplemente para que las reconozcan que son por trauma, por lo general por trauma, por succión, o se golpearon o se cepillaron muy fuerte, ¿cierto? A nivel de la encía, por ejemplo, o por estrés, ¿cierto? Cuando hay una, digamos, un pico de hipertensión, por ejemplo, se puede generar también este tipo de, se llaman bulas idiopáticas, ¿listo? Quistes, les recuerdo pues los quistes, siempre les van a decir que es un área radiolúcida, ¿listo? De bordes definidos, la cortical o la lámina propia, la que va a estar alterada o haciendo el proceso de abombamiento de la zona. Siempre BACAF, primero BACAF, ¿cierto? Una biopsia aspirativa con aguja fina para usted determinar que le sale un líquido y está frente a un quiste. Recuerde que los nódulos de Bone y las perlas de Epstein son lesiones en bebés. Esto no se ve en paciente de 2 años, de 3 años, no. Estas son lesiones en recién nacido. Máximo, pues, 15 días de nacido, un mes de nacido, porque eso desaparece. ¿Listo? Entonces, nódulos de Bone y perlas de Epstein siempre salen como distractores de alguna pregunta. Quiste primordial, recuerde que en el quiste primordial no hay diente. ¿Sí? No hay diente, no se formó el diente, no está la cordal, no está el canino. Siempre tenemos ausencia del tercer molar. Aparece el quiste primordial, este siempre aparece, quiste dentígero, siempre les preguntan del quiste dentígero, ¿listo? Siempre en áreas de ángulo mandibular, perdón,
Contenido del quiste amarillo citrino, ¿sí? Siempre hay un diente incluido dentro del quiste. Quiste de la erupción, superficie azulada en un área de un diente que no ha erupcionado. Quiste de la erupción, ¿listo? Superficie azulada a nivel de la encía, de un tono azul, porque son los vasos sanguíneos que se rompen cuando el diente intenta erupcionar, pero no puede, y queda esa superficie azulada, ¿cierto? Entonces esto es un quiste de la erupción. Quiste radicular, antecedente, o tuvo caries o tiene antecedentes de tratamiento de conductos en un diente, ¿cierto? O en la zona apical de dientes con tratamiento previo de conductos, quiste radicular. Y el residual es después de que usted hizo la exodoncia y no eliminó ese quiste radicular, pues le va a quedar el quiste residual. Entonces aquí les van a decir si es un, digamos, como antecedente, exodoncia hace 2 meses de un diente que tenía un quiste radicular y quedó la lesión, entonces eso es un quiste residual, ¿listo? Quiste paradental juvenil, siempre el antecedente es una pericoronitis a repetición, ¿listo? En un diente que está incluido, ¿cierto? Que puede ser que vaya a erupcionar, pero el diente está incluido, o sea, puede ser que no tenga la patología de, más compleja, pero sí está incluido, ¿listo? Entonces, quiste paradental juvenil en un diente incluido y que tenga pericoronitis a repetición. Quiste nasolabial, este nunca sale, entonces este lo voy a pasar, este sí siempre sale, quiste nasopalatino, en área central, en zona del nervio o del paquete vasculonervioso del área nasopalatino, este siempre sale, forma de corazón, ¿cierto? Entonces lo recuerdan pues muy bien. Quiste óseo solitario, respeta, recuerde que respeta los ápices de los dientes, ¿listo? El quiste óseo solitario y el quiste óseo aneurismático, siempre en área mandibular, desplaza dientes, mírelo acá, desplaza los dientes, la paciente refiere, yo no tenía ese diente así, y aumento de volumen. Siempre en los quistes, esa es la característica. Conducta de ustedes, BACAF, ¿sí? O en su defecto, si no les aparece la BACAF, pues toma de biopsia, ¿listo? La cavidad de Staphne, bueno, ya se las expliqué, es una lesión, un área pues que se ve muy bien radiolúcida, pero que está en la zona de la glándula submandibular. No se hace nada, no se toca, no se le hace absolutamente nada al paciente, ¿listo? Quiste óseo neurismático, mírelo acá, respeta también el área de las raíces, ¿cierto? Se va como en un bordecito de las raíces. Color de, no creo que les pregunten esto, pero bueno, igual se los recuerdo. Dependiendo del color de lo que usted aspire, usted pensará en qué tipo de quiste está. Entonces, recuerden que ese amarillo citrino siempre es de un quiste dentígero, que si sale sangre o está en un quiste óseo aneurismático, dependiendo de la zona, o está en un hemangioma, ¿listo? O se metió a un vaso sanguíneo, también puede pasar, ¿listo? Si es amarillo, transparente, y cuando usted lo obtiene en la jeringa, lo saca en una loseta y hace así como hilos, ¿cierto? Como que se le extiende el tejido, está frente a una lesión que tiene saliva o contenido de saliva. Si usted aspira y no sale nada, mírelo acá, se mete allá la aguja y no sale absolutamente nada, está frente a un tumor, ¿listo? Mete la aguja, hace la BACAF y le sale un material amarillo, denso, que puede tener de pronto un olor fétido, puede ser o pus o está frente a una metástasis de un carcinoma escamocelular. Pues en este caso nos vamos hacia la metástasis por el tipo de lesión que presenta acá el paciente. ¿Cómo vamos, doctores? ¿Vamos bien? ¿O estoy hablando mucho? No, muy bien, doctora. Vamos bien, profe. Bueno, ok. Líquido amarillo, pero mire la diferencia. Gracias, doctoras. Líquido amarillo, mire la diferencia. Líquido amarillo transparente, brillante, ¿sí? Estamos frente a un linfangioma. Así es la linfa, ¿cierto? Amarilla, transparente, muy linda ella. Eso es linfa. Bueno, siempre sale el ameloblastoma, como les decía en algún momento. Clave en el ameloblastoma es que tiene una imagen en panal de abejas. ¿Listo? No se confundan con otro tipo de lesiones.
siempre si les ponen, digamos, algo así como en panal de abejas o corticado, por ejemplo, ¿cierto? Que les digan que tiene corticales, aquí es que no se alcanza a ver muy bien, pero aquí de pronto alcanzan a ver algo de cortical interna, ¿listo? Son multiloculares y es una de las características de los ameloblastomas. Tumor odontogénico adenomatoide no necesariamente puede salir, pero si de pronto le sale, pues recuerde que está a nivel de entre premolares, maxilar superior y en la parte central es radiolúcido, ¿sí? Ay, ya me confundí. Radio Paco. Radiopaco, radiopaco, listo, está como denso, como en la parte interna. Entonces tiene muchas partículas acá en la parte interna, entonces eso da una apariencia radiopaca, ¿listo? Mírelo acá, tumor odontogénico adenomatoide, mírelo aquí, como una superficie interna, como que tuviera unas calcificaciones, y siempre en la zona de caninos y premolares. Ese es el lugar preferido del tumor odontogénico adenomatoide, perdón, obviamente con un diente incluido, ¿cierto? O el canino o premolares. Fibroma meloblástico, me voy a pasar porque este pues no aparece. Tumor odontogénico primordio, este es el que les hablaba que es nuevo, no sé si alcancé a hablárselos a ustedes en patología. Lo referenciaron estos 4 doctores, el doctor Mosqueda, Adalberto Mosqueda, el doctor José Manuel Aguirre, el doctor Román Carlos Bregni y el doctor Osley Páez de Almeida, que es el brasilero. Son los profesores pues que tuve yo de patología, entonces muy juiciosos ellos encontraron este tumor nuevo, ¿listo? Entonces, perdón, le dieron el nombre de tumor odontogénico primordio. Característica, completamente radiolúcido, las corticales o la lámina propia completamente expandida, mire la lámina propia acá completamente expandida, y siempre un diente interno en la lesión, un diente incluido comprometido en la lesión. Odontomas compuestos, odontoma complejo, característica de esto, pues que son apariencia como de estructuras dentales muy bien formadas, ¿cierto? Aquí las ven, que si las vemos en la radiografía, pues se ven como si fuera una estructura dental minúscula, muy chiquitita. Cuando se hace la cirugía, pues efectivamente tiene forma de muela, ¿cierto? De forma de diente muy pequeño, pero pues el tratamiento de esto es quirúrgico. Aquí lo vemos también, otros, mírenlos acá, salen 3 como microdientes, ¿listo? Eso es un odontoma compuesto. Y el odontoma complejo ya es una masa, o sea, en la histología se ven las estructuras que forman dientes, o sea, tiene esmalte, tiene dentina, tiene cemento, pero como si fuera una mezcla, como si hubieran cogido los 3 tejidos y los hubieran amasado y le forman la lesión. El más común de todos los tumores, que es el fibroma, es posible que les pregunten al respecto, listo, mírenlos acá, siempre con antecedente de trauma, listo, siempre hay un trauma previo. Alteraciones potencialmente malignas, la leucoplasia, y siempre les preguntan al respecto, recuerden que la leucoplasia no desprende al raspado, esa es la característica, que no desprende al raspado, listo. En lesiones potencialmente malignas siempre les van a hablar de factores de riesgo, paciente fumador, paciente que toma alcohol o paciente con antecedentes de infección por VPH, etc. Entonces todas estas lesiones, recuerden que son lesiones potencialmente malignas, eritroplasia, ¿listo? Todas estas lesiones, queilitis actínica, son lesiones que se consideran potencialmente malignas. La terapéutica, pues es parte de ustedes tomar una biopsia, ¿cierto? De una lesión que no cicatriza, tome una biopsia. Aquí vemos otra lesión, miren esto, ¿cierto? O sea, es imposible que un odontólogo no tome una biopsia de esto. O sea, que la paciente vaya y pase por tantos odontólogos y ninguno sea capaz de tomarle la biopsia hasta que ya el tumor, mire dónde está haciendo ya su proceso pues de crecimiento, ¿cierto? De invasión. Lesiones o dónde se da la lesión tipo maligna o cáncer. Doctora, una pregunta. Dime. En la imagen pasada, ¿de dónde usted tomaría una biopsia de esa lesión así? ¿Cómo lo recomienda? De donde vea un borde
que me involucre parte aparentemente sana y parte de la lesión. Puede ser en la lengua, puede ser en el paladar, pero aquí muy difícil, pues como yo decirte de este punto, porque pues no se ve muy bien. Pero, por ejemplo, si este fuera el límite de la lesión, tómala de acá, ¿cierto? Que incluya parte de la lesión, que clínicamente tú reconozcas la lesión y parte de tejido aparentemente sano. Y tomas una biopsia grande, más o menos de 1 centímetro, ¿cierto? Para poder alcanzar a ver absolutamente toda la lesión. ¿Está bien? Ah, listo, dale. Ok. Líquen plano, que también se considera una lesión potencialmente maligna. No solamente hablamos de carcinoma escamocelular, también vemos linfomas. El linfoma de Burkitt es la lesión más común en niños. Ojo con esa parte, ¿listo? Linfoma de Burkitt, lesión que crece el doble de su tamaño en 24 horas. ¿Listo? Mixomas, siempre en la región posterior, que se extiende. Obviamente este paciente pues ya lleva mucho tiempo con la lesión, se extendió tanto hacia la zona de canino, pero la lesión inicial es a nivel de área del 8 que no ha erupcionado. ¿Listo? Los mixomas. Carcinoma escamocelular, que es la lesión maligna más común en cavidad oral. Los melanomas, que también se presentan en cavidad oral, ¿listo? Que también se considera lesión maligna a nivel de cavidad oral. Aquí la ven, ¿cierto? Un melanoma. Y esto no es de un libro, esto es de un hospital, un paciente del doctor Manuel Loaiza. ¿Listo? Miren, le hicimos la prueba de la gasa. ¿Qué es esto? Coger una gasa, frotarla sobre la superficie y pintó como esa melanina en la gasa. Esto está demostrado que esto es un método práctico para el diagnóstico clínico de melanomas. ¿Listo? Pero lo ideal acá, obviamente, se va de biopsia excisional. ¿Listo? Lesiones autoinmunes, ya para no cansarlos mucho, miren acá siempre las lesiones autoinmunes, la más común el pénfigo, ¿listo? Que son lesiones donde el paciente tiene una exagerada respuesta de su sistema inmune en el tejido, en este caso el tejido oral o la cavidad oral, en este caso a nivel de la mucosa del labio inferior. Lesiones tipo úlcera, ¿listo? Y esas lesiones tipo úlcera pueden ser más graves, ¿cierto? Si es un pénfigo, como en este caso. Yo les pongo siempre, me gusta cuando me consultan ustedes, cuando ya están en el rural o algo así, me mandan fotos y yo les apoyo pues como el diagnóstico. Entonces, ya saben pues que tienen una aliada. Se lleva mi celular para yo poderles colaborar después cuando ya estén por allá en el rural y esto. Estas lesiones tipo pénfigo, mírenlas acá, ya son lesiones mucho más complejas y por lo general presenta también a nivel de piel, son pénfigo paraneoplásico. Cuando el pénfigo se me sale de la cavidad oral y ya encuentro lesiones también a nivel de piel o en cuero cabelludo, en la espalda, son lesiones de pénfigo paraneoplásico, ya eso tiene una connotación pues muy diferente. Líquen plano erosivo, miren estas úlceras, esto es un líquen plano erosivo, unas lesiones irregulares, miren que están en una encía pegada al hueso, estas no son aftas, no es una estomatitis aftosa recurrente, esto no se trata igual, ¿listo? Es un líquen plano erosivo, miren estas lesiones, ¿cierto? Esto está pegado al hueso, recuerden que las aftas no dan en encía que esté adherida al hueso, entonces el líquen plano son lesiones de un borde eritematoso, un fondo amarillento, muy características de infección, de lesiones, perdón, autoinmunes. ¿Listo? Miren acá otro, líquen plano, miren esto, ¿sí? Todo esto, todos estos puntos blancos que ven acá es puro tejido, son linfocitos que están en la mucosa, están atacando la misma mucosa del paciente y entre más irritante le ponga el paciente, pues más le va a reaccionar. Entre más placa bacteriana adhiera el paciente, pues más le va a reaccionar. Entonces, estas son características del líquen plano erosivo. ¿Listo? Mírenlo acá. El paciente se va para México, come comidas picantes, bebe mucho vino y viene peor, ¿cierto? Mire toda la reacción que hace su tejido blando. Esta es una lesión que puede terminar en lesión maligna. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el paciente? Control. ¿Listo? Control estricto para estar evaluando que esas lesiones no se me conviertan en lesión maligna. Obviamente, si el paciente vuelve, porque pues yo no lo puedo obligar, ¿cierto? Pero el paciente tiene la información de que esto se puede volver una lesión maligna.
¿Qué hacemos con las lesiones autoinmunes? Tenemos que manejar medicamentos que son esteroides, ¿sí? Corticoesteroides. No son de manejo por toda la vida, son medicamentos que hay que controlar muy bien, ¿listo? Medicamentos que se mandan solo por 10 días, hay cremas que se mandan también por 10 días y hay que estar evaluando. El paciente no siempre le responde al mismo tratamiento siempre. Yo ahorita le mando el clobetasol propionato, pero después si se vuelve a exacerbar, ya le tengo que mandar minociclina o después le mando tracolimus. O sea, cada tratamiento, cada vez el paciente hay que irle cambiando el tratamiento. No siempre funciona con las mismas, con el mismo, eso no es una receta de cocina pues como para todos los pacientes. ¿Listo? Las estomatitis aftosas recurrentes, estas sí las diagnostican ustedes perfectamente, siempre están en mucosa libre, nunca las aftas dan en mucosa que esté pegada en el hueso, mucosa adherida, no, ¿listo? Y las alergias son clásicas, ¿cierto? El paciente tuvo contacto con algo, le pusieron un medicamento nuevo, por ejemplo, en este caso, salía de estar en una práctica con unos caballos y tuvo esta reacción, ¿listo? Entonces mire que son reacciones inmediatas, son de minutos, de minutos. Tratamiento, pues obviamente medicamentos que tiendan a controlar esa reacción de los eosinófilos, ¿listo? Aquí vemos otra reacción también, esto se llama un edema de Quinque, no he visto preguntas al respecto, entonces pues, no creo, pero igual se las muestro como para redondear las imágenes iniciales que les presenté. Imágenes que de edema de Quinque siempre vamos a ver que se trasluce el color amarillo. En el edema de Quinque las lesiones, usted las ve como si fueran, como que la linfa se hubiera salido a todo el tejido epitelial. Entonces se ve como con una tonalidad amarilla, mírela acá. ¿Sí? Y por lo general son de horas de evolución, de pronto máximo un día de evolución. ¿Listo? Preguntas, doctores. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, igual ustedes tienen estos módulos de las preguntas que van a ver acá, muchas ya las contestamos, entonces pues obviamente no me voy a devolver a esto, ¿cierto? Aquí está la de la meloblastoma, está la del quiste, creo que mire por ejemplo en una lesión entre el 13 y el 14, pues ya usted sabe que eso es un periodontal lateral, ¿cierto? Entonces, según lo que vimos hoy, pues usted ya tiene que aprender a leer la pregunta, ¿cierto? Y examine muy bien lo que le están preguntando, o sea, no se distraiga en la pregunta. En esta pregunta, por ejemplo, dice, la principal complicación asociada a este procedimiento que usted esperaría encontrar y para lo cual debe establecer estrategias es, o sea, siempre lea qué le están preguntando, ¿cierto? La principal complicación en un paciente que toma warfarina y usted le va a hacer la exodoncia, hemorragia, ¿listo? Paciente de 22 años, con movilidad del 11 y el 22, tiene bolsas periodontales. ¿Cuál es de acuerdo con el cuadro clínico anterior, decide realizar tratamiento periodontal con terapia antibiótica adjunta? Si le dicen terapia antibiótica adjunta es porque tiene que ir 2 medicamentos. Si aquí le pusieran solamente uno, por ejemplo, pues usted dice, ay, pues este no es, ¿cierto? La combinación de medicamentos más efectiva, siempre en enfermedad periodontal se van con amoxicilina y metronidazol, siempre en enfermedad periodontal, ¿listo? Nódulos de Von en una paciente de 8 meses de edad que tiene una lesión fluctuante, a ver, ¿cómo es que dice aquí? Una lesión de color ligeramente azulado, circunscrito elevado, localizada en incisivo lateral superior derecho. Está en proceso 8 meses, pues le está erupcionando un diente, ¿cierto? Entonces usted se va hacia el quiste de la erupción. Esto no es un nódulo de Von, tiene 8 meses de edad. No es un mucocele, los mucoceles son en el labio inferior. No es un folículo dilatado, pues no, ¿cierto? Porque la lesión es muy característica de que es ligeramente azulada. Entonces lo que veíamos pues en la clase ahorita. Aquí están pues todas las preguntas. Yo pues no me voy como a como a detener pues mucho en esta parte.
pero digamos es muy importante que ustedes aprendan a leer la pregunta. Espera, les muestro acá esta que me gusta mucho, porque en el examen siempre hay 3 tipos de dificultades: dificultad baja, dificultad media y alta. Y en todas las preguntas es exactamente igual, o sea, usted tiene que leer muy bien y ver qué es lo que les están preguntando, ¿cierto? Específicamente se pregunta por el diagnóstico endodóntico. Y miren, aquí les están poniendo, digamos, algún tipo de diagnóstico que no es tan de endodoncia como tal, un absceso, pues bueno, pues absceso, pero es endodóntico, o sea, tienen que leer muy bien la pregunta, ¿listo? En esta otra, paciente de 55 años que refiere ser diabético tipo 1 y le preguntan, usted decide programar las citas en las horas de la mañana, la razón por la cual bueno, mira, aquí está la razón de por qué el diabético tipo 1 lo debe citar en horas de la mañana, porque la insulina alcanza su actividad terapéutica a las 2 horas de aplicar. Específicamente pregunta por el motivo por el cual el tratamiento se debe programar en horas de la mañana, ¿cierto? Entonces, tienen 3 niveles de dificultad. La dificultad alta, pues igual, si usted tiene claro el caso clínico que les están poniendo y la respuesta específica o la pregunta más bien que les están pidiendo específicamente, pues usted podrá resolver muy bien su examen. Este examen a mí me gusta mucho porque es un examen que les mide a ustedes como el aceite en diagnóstico. Entonces háganlo. Yo sé que, bueno, ustedes sí creo que tienen la obligación de hacerlo, pero háganlo a conciencia, ¿cierto? O sea, no vayan a tachar allá cualquier cosa, analicen el examen y aprovechen esas preguntas para medirse un poquito el aceite, de saber cómo están en diagnóstico y en la parte de terapéutica en general, ¿listo? Ustedes todos tienen el cuadernillo, ¿cierto? O sea, no necesitan que yo les muestre estas preguntas. Perdón, o sí. No, señora, eso nos mandó Luz Dari, la doctora Ok. Luz Dari. Eso, sí, esas las tienen ahí. La mayoría de esas preguntas, pues casi que las vimos en la presentación que les hice. Entonces yo pienso pues que ahí quedaría como muy bien el tema. Bueno, cuénteme cómo les pareció. Voy a dejar de grabar.